Hola, los chicos de quinto, ¿cómo están? Bienvenidos. Tuvimos que cambiar la modalidad de clases por Zoom por estos videos momentáneamente. La idea es, la clase de hoy, charlar un poco de la Revolución Rusa. Para hablar de la Revolución Rusa, yo fui preparando los temas con diferentes autores y autoras. Utilicé una autora de la facultad que es Nancy Aquino. Es una profe que me brindó, digamos, unos materiales hace un par de años atrás que tienen los conceptos de revolución. Después también voy a extraer algunos elementos del manifiesto comunista de Marx y Engels. También usé un material de Aike de una autora Alonso, que es un material muy completo, que ustedes el año pasado trabajaron un material de este texto. Después Hogan, que es uno de mis autores favoritos, ¿sí? De acá también pudimos extraer algunas ideas para la clase de hoy. Y por último, uno de los más interesantes que tiene que ver con este nexo entre la Revolución Rusa y Argentina, digamos, ¿por qué nos interesa hablar de la Revolución Rusa, que es un suceso de más de 100 años, y tomarlo, ¿no? Como argentino y poder mirarlo a ver por qué fue importante, ¿no? Para esto tenemos este libro de Hernán Camarero, ¿sí? Está muy bueno y vamos a ir nombrando, digamos, en cada momento de la clase cuál de las cuestiones fueron extraídas de estos libros, ¿sí? Bien, vamos a arrancar entonces con la definición de revolución. ¿Sí? Ustedes tenían una de las consignas que hablar sobre el tema de la revolución. ¿Qué era una revolución? E investigar qué es una revolución. Yo para enseñar revolución, cuando vemos Revolución Francesa o Revolución de Mayo, o en este caso Revolución Rusa, siempre uso una definición que fue elaborada por mi profe Nancy Aquino y que en esto trata de ver justamente cómo es una acción colectiva de aquellas clases sociales oprimidas o las clases dominadas, ¿sí? O sea, que quieren enfrentarse a un nuevo cambio, un cambio que va a tener que ver con la cuestión de base política y económica, ¿sí? Y que dentro de estos cambios en la revolución es necesario encontrar ciertas características para que sepamos que un suceso que estamos analizando es realmente una revolución o es una rebelión o es algún otro tipo, digamos, de manifestación social, ¿sí? Entonces, los elementos o características que hay que encontrar para esto de la revolución rusa, para decir, ah, bien, tengo revolución, es, por ejemplo, crisis del sistema de dominación, ¿sí? Esto que quiere decir, el sistema que domina, como en el caso del sistema de los zares, tiene que tener un tipo de dificultad para ejercer su poder, ¿sí? Y claramente esto es algo que nosotros podemos identificar en la Revolución Rusa, ¿sí? Esta crisis de atraso que tiene Rusia dentro de Europa, que realmente hace que se insertó en un mundo capitalista en donde no tiene todas las características necesarias, ¿sí? Hablamos de campesinado empobrecido e industria, digamos, con un atraso muy importante en cuanto a derechos de trabajadores y esas cuestiones, que no estaba pasando en otros espacios como Inglaterra, ¿sí? Bien. Después tenemos que tener amplia participación de la población. Y esto es un elemento que a veces es como difícil de determinar, porque tenemos que ver realmente ese porcentaje de población que participa si realmente es significativo, ¿sí? Ustedes estuvieron investigando y han encontrado que hubo muchas clases sociales que participaron, ¿sí? Se movilizaron para realizar algún tipo de cambio y ese cambio lo intentaron hacer de manera conjunta. Otra característica que hay dentro de lo que es el concepto de revolución es la violencia, ¿sí? Que la violencia, digamos, la solemos encontrar en la mayoría de las revoluciones, porque justamente hacen referencia al momento de expresar el descontento por parte de la sociedad y que va a enfrentarse, digamos, contra el grupo de los dominantes y que claramente no van a permitir que esto ocurra, ¿sí? Entonces, siempre hay como una reacción violenta de ambas partes. Luego viene otra característica que es sustitución de autoridades, ¿sí? ¿Qué pasa? El sistema dominante que yo tenía que entra en crisis tiene que ser sustituido, digamos, por otro tipo de autoridad.
¿sí? Pero esa autoridad tiene que permanecer en el tiempo, si no es como que no tiene sentido, digamos, si se derroca inmediatamente. Por eso tiene que tener una última característica, que es capacidad de ejercer el poder. Que vemos cómo eso se transforma, digamos, uno tiene un descontento de la población, tenemos violencia, pero también tenemos el problema que esa sustitución de autoridad para ejercer el poder, ¿sí? Para poder ejercer el poder, va a tomar ciertas decisiones que tal vez cambien el primer ideal con el que se realizó la revolución, ¿sí? Bien, seguimos en la segunda parte.